Bienvenidos nuevamente al podcast ACE. El día de hoy leeremos Sembradora de Historias, Pura Belpré, bibliotecaria y narradora de cuentos. Cuando la mayoría de la gente piensa en Pura Belpré, piensa en el premio Pura Belpré, que se otorga a autores o ilustradores latinos que celebran su cultura en los libros infantiles. Hoy vamos a leer sobre Pura Belpré para entender cómo influyó en los libros infantiles y puso los cuentos populares puertorriqueños al alcance de los niños. Pero antes, vamos a aprender un importante vocabulario. La primera palabra es estanterías. Las estanterías son muebles donde se ponen los libros. Un sinónimo puede ser un librero y en inglés se dice shelves. La siguiente palabra es editorial. Una editorial es donde se editan libros para que estén listos para imprimir y vender. En inglés se dice publishing house. La siguiente palabra es marionetas. Una marioneta es un muñeco que se mueve usando hilos. Un sinónimo puede ser títere y en inglés se dice puppet. La siguiente palabra es retoñaron. La definición de retoñar es cuando la planta vuelve a dar brotes de nuevas ramas. Un sinónimo es rebrotaron y un antónimo es murieron. En inglés se dice sprouted. Alto. Envía un mensaje de texto con POD 35 al 866-903-2545 para empezar con las preguntas. ¿Qué frase te ayuda a entender el significado de la palabra marioneta? A. También tiene un deseo. B. Pinta sus delicados rostros. C. Plantar semillas. D. Por todo el país. Envía A, B, C o D. La siguiente pregunta dice así. Un sinónimo de la palabra retoñaron podría ser A. Sacaron. B. Murieron. C. Capacitaron. D. Brotaron. Nuevamente, envía A, B, C o D. Muy bien, ahora sí, vamos a leer la historia. Sembrando historias. Pura Belpré, bibliotecaria y narradora de cuentos. Es el año 1921. Pura Teresa Belpré deja su casa en San Juan para visitar la ciudad de Nueva York. Las palabras viajan con ella, las historias que su abuela le contó. Cuentos folclóricos que Pura contaba bajo la sombra de un árbol de tamarindo en Puerto Rico. Ahora una isla nueva se extiende ante ella, lista para recibir las semillas de los cuentos que lleva consigo. Manhattan, una ciudad bulliciosa, más grande, ruidosa y llena de gente, y al mismo tiempo rebosante de esperanza y de posibilidades. Lo que comenzó como una visita para asistir a la boda de su hermana se convirtió en los primeros pasos en una tierra nueva y en una nueva vida para Pura. Al principio trabajaba en una fábrica de ropa, pero es un piso frío y duro, y no el suelo suave y fértil necesario para que las semillas echen raíces. Y entonces, una oportunidad de oro, una bendición. La biblioteca necesita un ayudante bilingüe. Pura habla español, inglés y francés. Es perfecta para el trabajo. Pero, ¿dónde están las historias que le contaba su abuela? No encontró ningún cuento popular de Puerto Rico en las estanterías. ¡Qué suerte para la biblioteca que Pura tenga semillas de historias para sembrar y cultivar! En la sala de lectura para niños, ella enciende la vela de la hora de cuento y comienza. Sus ojos bailan y su voz canta. Las palabras de Pura dibujan un cuento de una casita con un balcón redondo donde Martina, una linda cucarachita española, conoce a Pérez, un apuesto y galante ratón. El ratoncito Pérez y la cucarachita Martina. Un cuento del árbol de tamarindo.
Cuando Pura termina la historia, cada niño pide un deseo frente a la vela y, con un soplo de aire, ¡fiu!, se apaga la vela. Y ahora Pura también tiene un deseo: plantar las semillas de sus historias para todo el país. Entonces aprende a hacer marionetas, les hace ropa y pinta sus delicados rostros. Familias enteras vienen a escuchar cuentos populares en inglés y en español, y a ver a las marionetas de Pura bailar en el escenario de sus historias. Pero las estanterías de la biblioteca necesitan libros. ¿Cómo hacer para que más niños y niñas lean Pérez y Martina y otros cuentos de Puerto Rico? Entonces, Pura envía sus historias por correo a la editorial Frederick Warne. Pronto Pérez y Martina se convierten en un libro. Ahora, como autora publicada, marionetista y cuentacuentos, Pura va de biblioteca en biblioteca, de aula en aula, a iglesias y a centros comunitarios, sembrando las semillas de sus historias en los corazones y en las mentes de los niños recién llegados a esta nueva isla, y que añoran la lengua y los colores de su tierra. Escribe, aprende, da conferencias, enseña, viaja. Pura nunca para, hasta que, como Linda Martina, conoce a su Pérez. Un día de diciembre en Nueva York, Pura se casa con el músico Clarence Cameron White. Un año lejos de la biblioteca, ella decide. Un año para comenzar una nueva vida como esposa. Pero el año se alarga. Juntos viajan a nuevas ciudades. Clarence toca su música. Pura cuenta sus historias. Son años felices de música y de letras. Separaciones y reencuentros. Amigos, familias e historias. Siempre. Hasta que un día de junio en Nueva York, Clarence deja de tocar su música. Y la historia de Pura comienza otra vez. En el año 1961, Pura regresa a la biblioteca. Ahora hay otros narradores de cuentos que hacen bailar a las marionetas, que les leen a los niños Pérez y Martina, el tigre y el conejo, Juan Bobo, los tres reyes magos y otros cuentos de Pura. Las semillas que Pura plantó, las raíces que retoñaron, en el aire abierto de la posibilidad, se han convertido en un exuberante paisaje en el que ella se adentra como si nunca se hubiera ido. ¡Qué bonita e inspiradora historia! Muy bien, ya que leímos la historia, ahora, ¿cuál crees que es la estructura de texto de Sembrando Historias, Pura Belpré, bibliotecaria y narradora de cuentos? Tenemos palabras y frases como ¡qué suerte!, más niños, deseo, se convirtieron en un exuberante paisaje, y plantar. Alto. De nuevo, ¿cuál es la estructura de texto de la historia? A. Comparación. B. Causa y efecto. C. Problema y solución. D. Causa, problema y solución. Envía A, B, C o D. Muy bien, ya que sabemos cuál es la estructura de texto, ahora vamos a escribir la idea principal. Puesto que la estructura de texto es causa, problema y solución, utiliza la oración modelo de la idea principal para escribir una idea principal para toda la selección. Puedes detener el video y cuando estés listo, puedes continuar y te voy a mostrar mi idea principal para que la compares con la tuya. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, te voy a mostrar mi idea principal para que la compares con la tuya. Mi idea principal dice así. La causa era que Pura quería compartir las historias populares de Puerto Rico. El problema era que la biblioteca no tenía libros en español. La solución fue que Pura se convertiría en autora publicada para compartir las historias con más niños. Ahí lo tienes, bastante sencillo, ¿verdad? Muy bien,
Ya que sabemos cuál es la idea principal, ahora vamos a responder una pregunta de opción múltiple de la idea principal. ¿Cuál es la mejor idea principal para toda la selección? A. Cuando Pura Belpré descubrió que no había libros en la biblioteca que contaran las historias de Puerto Rico, escribió el suyo propio para sembrar historias en más niños. B. Pura Belpré se trasladó a Nueva York desde Puerto Rico. Le encantaba contar historias y hacer marionetas para los niños que visitaban la biblioteca. C. Pura Belpré trabajó como costurera después de mudarse a Nueva York. Cuando la biblioteca abrió una vacante para una asistente bilingüe, Pura se presentó porque hablaba 3 idiomas. D. Pura Belpré fue autora publicada, cuentacuentos, marionetista en la Biblioteca Pública de Nueva York. Envía A, B, C o D. Muy bien. Ahora vamos a escribir un resumen. Lo único que tienes que hacer es volver a escribir tu idea principal y añadir detalles de soporte para cada parte. Puedes añadir detalles para la causa, para el problema y para la solución. Estos detalles pueden ser la evidencia de que tu idea principal es correcta. Muy bien, de nuevo, escribe tu resumen y cuando lo tengas listo puedes continuar con el video. ¿Listo? Muy bien, ahora te voy a mostrar mi resumen para que lo compares con el tuyo. Recuerda, no tiene que ser exactamente igual. Tú puedes escoger otros detalles, solamente asegúrate que estos estén conectados directamente con cada punto de la idea principal. Muy bien, sigamos adelante. Mi resumen dice así. La causa era que Pura quería compartir las historias populares de Puerto Rico. De niño había escuchado a su abuela contar esos cuentos. El problema era que la biblioteca no tenía libros en español. Pura organizó la hora de cuentos e hizo marionetas para que los niños disfrutaran, pero quería que más niños escucharan las historias. La solución fue que Pura se convertiría en autora publicada para compartir las historias con más niños. Viajó alrededor de Nueva York y otras ciudades compartiendo sus historias y plantando semillas. Ahí lo tienes, bastante sencillo. Muy bien, ya que escribimos nuestro resumen, ahora vamos a responder a una pregunta de opción múltiple del resumen. ¿Cuál es el mejor resumen de la selección? A. A Pura le encantaba contar cuentos a los niños. Su favorito era el de una cucaracha Martina y un ratón apuesto y galante Pérez. Pura hacía marionetas de los personajes y contaba las historias tanto en inglés como en español. A los niños y a las familias les encantaba escuchar a Pura contar sus historias. B. Pura quería que los niños de Nueva York escucharan historias que les ayudaran a recordar el idioma y los colores de su tierra de origen, ya que muchas de las personas de su comunidad se habían trasladado a Nueva York desde otro lugar, como Pura. Pura contaba las historias de Puerto Rico con marionetas a las que cosía la ropa y pintaba las caras. C. A Pura le encantaba disfrutar los cuentos populares que escuchaba de su abuela en Puerto Rico. Como los libros de la biblioteca no contenían estas historias, Pura se las contaba a los niños durante la historia de cuento utilizando marionetas. Pero ella quería que los cuentos llegaran a más niños, así que Pura escribió y publicó libros. Y viajó por todo el mundo compartiendo sus historias con muchos niños. D. Pura nació en Puerto Rico. Decidió quedarse en Nueva York después de ir a la boda de su hermana en 1921. Trabajó como costurera en una fábrica de ropa, pero más tarde se hizo bibliotecaria. Pura se casó en diciembre con Clarence Cameron White, músico. Viajaron juntos contando historias y tocando música. En 1961, Pura volvió a la biblioteca después de que Clarence dejara de tocar música. Envía A, B, C o D. Muy bien, ahora vamos a inferir y con eso terminamos. ¿Qué podemos inferir? Número 1. Basándote en la evidencia del texto, ¿por qué podría haberse creado el premio Pura Belpré?
Y número 2, el autor describe a Pura como plantadora de semillas a lo largo de la historia. El uso del lenguaje figurado muestra cómo Pura cambió. Haz una pausa y piensa en estas preguntas. Muy bien, sigamos adelante. Nuevamente, número 1. Basándote en la evidencia del texto, ¿por qué podría haberse creado el premio Pura Belpré? A. Animar a los niños a escribir libros que contengan ratones y cucarachas. B. Recordar la importancia de los libros. C. Honrar a los grandes bibliotecarios. D. Premiar autores e ilustradores que, como Pura, celebran su cultura a través de los libros. Envía A, B, C o D. Por último, número 2. El autor describe a Pura como plantadora de semillas a lo largo de la historia. El uso del lenguaje figurado muestra cómo Pura cambió. A. El número de marionetas que tenía la biblioteca. B. La cultura de libros y cuentos de la biblioteca. C. El tiempo que pasaban los niños en la hora de los cuentos. D. Los árboles y las flores que crecían en la biblioteca. Envía A, B, C o D. ¡Excelente trabajo, detectives! Nuevamente, leímos una historia súper interesante y nos divertimos mucho. Síguete conectando al Podcast Ace y conviértete en un súper detective de la comprensión. ¡Hasta luego!